Nos ha llegado la información de que el Poder Judicial habría solicitado la captura internacional del presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas. Al teléfono tenemos al congresista representante de la región, Manuel Merino. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Pamela? En primer lugar, agradecer la oportunidad de salir en tu programa, compartir en este mediodía la orden de captura internacional que ha sido solicitada por el juzgado provincial de Tumbes para el presidente regional en el caso del Chamaco. Esta orden de captura internacional se debe justamente a la irregularidad de no haberse presentado, de tener orden de prisión preventiva en un proceso donde inicialmente se pidieron 4 meses de prisión preventiva y luego el fiscal provincial pidió la ampliación de este hecho y la jueza del juzgado superior determinó ampliarle la pena a 5 meses de prisión preventiva, lo que motivó que el presidente regional fugara, que no se presentara. Es una persona no habida. En consecuencia, ya en esta oportunidad, luego de no haberse presentado, de estar siendo buscada por la Policía Nacional, ser una persona no identificada, no dando su ubicación, ya el juzgado ha solicitado una orden de captura internacional, lo que ya se encuentra notificándose a la Interpol para que se pueda proceder a nivel internacional en la búsqueda de este presidente regional que le ha hecho un serio daño a la región Tumbes, que viene afrontando varios procesos más y que en realidad, solo para comentario, nos preocupa de que hay procesos mucho más emblemáticos, mucho más complejos, donde en algunos casos se ha podido visualizar la debilidad que tiene el Poder Judicial y la debilidad que tenemos en el Ministerio Público, del retardo en procesos complejos, donde los montos de defraudación que se han hecho al Estado, o en este caso a la región Tumbes, sobrepasan los 10 millones de soles en el caso de la IJ, que está en la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción en Lima, en el caso del tráfico de tierras, que está en un juez, que fue juez y parte y que laboró por 14 meses en el gobierno regional del año 2011 hasta el año 2013, y que fue quien determinó prácticamente dejar sin efecto la orden de captura o de prisión preventiva que tenía el propio presidente del Poder Judicial y otros funcionarios más, y es lo que hace, digamos, una crítica severa al Ministerio Público y al Poder Judicial por casos complejos, emblemáticos, de montos mucho más altos. Este es el Chamaco, que sin lugar a dudas está cumpliendo, digamos, su cometido, que es la que ha determinado la orden de captura, pero que es un proceso donde la defraudación económica es menos de 200.000 soles al Estado peruano, que es una cantidad alta, pero hay procesos mucho más complejos que lamentablemente vienen sufriendo el sueño del olvido o el retardo de los órganos contralores, y que lo ponemos a conocimiento del pueblo de la capital, así como también del propio presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación, con quien ya hemos expresado nuestra preocupación y hemos pedido la declaratoria de situación de emergencia, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, pero que aún no hay una decisión que realmente pueda recoger esta inquietud y esta preocupación que tiene el pueblo de Tumbes. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por atendernos y por confirmarnos esta información y le damos las buenas tardes. Bien, entonces se ha confirmado que el Poder Judicial ha emitido esta orden de captura internacional. Se le está comunicando también a la Interpol para que se proceda a la captura internacional del presidente regional de Tumbes no habido, que se ha fugado, Gerardo Viñas. Cambiamos de tema. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Ceballos, destacó que la decisión del Pleno del Congreso responde al clamor de la población que existe una exhaustiva investigación en el gobierno regional de Loreto. Dando respuesta a un clamor generalizado en un contexto país, ¿no? Estamos trabajando el tema de Anca, estamos trabajando el tema de Tumbes y ahora Loreto. Aunque la intención el día de hoy, y es entendible porque tiene legitimidad, era ampliar la cobertura a 10 gobiernos regionales adicionales. Sin embargo, también tenemos que ser cautos y prudentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la propuesta de Piura, mi comisión no tiene formalmente ninguna denuncia presentada. En el caso de Cajamarca, acabamos de aprobar un informe final contra Cajamarca. Entonces, no estamos desmereciendo. Creo que la decisión que ha tomado el Congreso no es renuente a acudir a una labor de fiscalización con los gobiernos regionales, sino que tiene que darse el espacio y la oportunidad más adecuada para tomar esta decisión. ¿Cuántos días tienen para hacer esta investigación? Y se nos ha concedido 90 días hábiles, que en días calendarios son 120 días. ¿A partir de cuándo? A partir del día de mañana. Hemos conversado con el oficial mayor, el día de mañana debo estar siendo notificados, empieza a correr el plazo. Y el Poder Judicial dispuso que el caso La Centralita sea investigado por la Sala Penal Nacional en Lima.
debido a que en el distrito de El Santa existe el peligro de perturbaciones al proceso y amenazas a jueces y fiscales, además de los testigos del caso. La medida judicial responde a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el pedido de transferencia de la competencia formulada por la Procuraduría Especial en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior. La Fiscalía ha denunciado cerca de 60 personas por los presuntos delitos de asociación ilícita y peculado, entre ellos al suspendido presidente regional de Ancash, César Álvarez, y al empresario Martín Belaún del Ocio, ex asesor de prensa del presidente Ollanta Humala. En comunicación exclusiva con el programa Buenas Noches, el cuestionado abogado y empresario Rodolfo Orellana indicó que retiró todas las querellas contra un grupo de periodistas luego de darse cuenta que había cometido un exceso. Cuando yo empecé a ser agraviado, digamos, de manera reiterada, planteé de manera reiterada también una serie de querellas. Pero en ese momento yo no me daba cuenta de una cosa, y es que el periodista cuando entrevista o cuando hace una indagación y se presenta gente que se siente agraviada, entonces a veces el periodista se involucra en el problema y piensa obviamente de una manera hasta cierto punto parcial, se parcializa con su entrevistado y obviamente pues lo que intenta es influir en las autoridades para que se haga una investigación estricta, como debe ser, digamos, de acuerdo a ley, ¿no? Me he dado cuenta de que en realidad he pecado de exceso, ¿no? Yo no debí... 25 juicios, ¿no? Son 25 periodistas querellados. Sí, exacto. ¿No era eso una amedrentar al periodista para que se asuste y dejara de investigarlo? Por supuesto que no. De lo que se trata cuando uno plantea una querella es de que la persona que lo ofende a uno le diga ante un juez cuáles son las pruebas que tiene para poder ofenderlo, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es que muchas veces sacaban una serie de adjetivos o decían una serie de cosas sin mayor fundamento. Por su parte, el abogado de Orellana, Benedicto Jiménez, indicó en el programa Buenas Noches que a pesar de que la prisión es una posibilidad, dadas las irregularidades en la investigación en contra de su patrocinado, ambos confían en que es un escenario poco probable, dado que no existen pruebas en su contra. Se está dando unos escenarios muy rápidos. O sea, fíjate que un ciudadano como el doctor Rodolfo Orellana, que nunca ha sido funcionario público, de la noche a la mañana, se nombra una comisión investigadora en el Congreso sobre temas que están judicializados y en los cuales también hay archivo. Sabemos y somos conscientes de que no hay elementos probatorios. Hablan de este informe de la unidad financiera. Ese informe es confidencial y reservado. Ese no sé por qué se reparte como pastillas en todos los medios de comunicación. O sea, incluso cuando la UIF se lo da a la Fiscalía o a un órgano jurisdiccional, le advierte y le dice, esta es una nota de inteligencia que no debe ser tomada como elemento probatorio, solamente es referencial, porque ellos no hacen investigación, solamente hacen un cruce de enlaces, nada más, como referencia, no como elemento probatorio. Incluso la Fiscalía no lo toma como un elemento probatorio, porque ellos tienen que hacer una investigación. Un interno asesinó a una mujer dentro del penal de Lurigancho y luego se suicidó. El llanto de un niño de 7 años hizo posible el terrible hallazgo en el penal de Lurigancho. Uno de los reclusos había asesinado a una mujer al interior de su celda y luego se quitó la vida. Todo sucedió en la celda 13 del pabellón 11A, donde Rodolfo Olazábal Vázquez, de 49 años, purgaba condena por homicidio culposo. Celia Angélica Macabilca Núñez, de 25 años, quien desde hace varios meses predicaba la palabra de Dios en este penal, ingresó a la celda de Olazábal para darle una charla espiritual. Sin embargo, este la ahorcó frente a su pequeño hijo, por razones que aún son investigadas. Cometido el crimen, Olazábal se dirigió hasta el baño, donde finalmente se suicidó ahorcándose con una soga. En un primer momento se especulaba que Celia Macabilca era la pareja del recluso, hecho que fue negado tajantemente por la madre de la víctima. Pero mi hija, hoy día yo no sé, ni lo conocemos a ese hombre,
Y no sé en qué momento lo conocí, ni sé, porque él no es nada de mi hija. Mi hija tiene su esposo en España. Sin embargo, las redes sociales contarían otra historia, pues Celia Angélica habría tenido 2 cuentas de Facebook, una bajo el seudónimo de La Rechulísima, donde colgaba fotos de ella junto a su hijo y su entorno familiar. Mientras que en esta otra cuenta, aparentemente secreta, aparece con el nombre de Angeliquita Núñez, donde figura como casada, nada menos que con un usuario llamado Rodolfo, que no sería otro que Rodolfo Olazábal Vázquez, su futuro verdugo. Rodolfo tenía como portada de su cuenta de Facebook la fotografía de Celia Angélica Macavilca Núñez, tal como se ven en estas imágenes. E incluso Rodolfo en una de sus publicaciones de hace algunos días daba a entender que Celia Angélica estaba embarazada. Gracias, Dios mío, por hacerme el hombre más dichoso de este mundo. Tengo a mi reina Angélica, a mi príncipe y para Navidad nacerá mi princesa María José. Gracias, Dios mío, jamás terminaré de agradecértelo, Rodolfo. En su otra cuenta de Facebook, Olazábal Vázquez colgó varias fotografías donde se le ve posando sonriente frente a su celda. En algunas incluso aparece con una mujer. Este no era el primer crimen que cometía este ingeniero de profesión. En el año 2008 fue capturado tras asesinar de más de 30 puñaladas a su entonces esposa, Doris Perea Farfán, crimen que cometió frente a su suegra. De Celia Angélica Macavilca se sabe que estaba a punto de viajar a España para reunirse con su esposo que se encuentra en ese país. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue central de Lima, mientras que por el momento el pequeño de 7 años quedará a cargo de su abuela materna. 1:07 p.m. Se ha publicado ya el edicto matrimonial de Joran van der Sloot. El asesino de Stephanie Flores se casará en unos días con su novia peruana en el penal de Piedras Gordas. Casi todo listo. Con la publicación de este edicto matrimonial publicado en el diario oficial El Peruano, el holandés Joran van der Sloot, de 26 años, dio a conocer que en los próximos días contraerá nupcias al interior del penal Piedras Gordas de Ancón. La novia es la contadora Lady Carol Figueroa Uceda, de 24 años, a quien conoció en el penal de Lurigancho a inicios del 2013, donde su padre era vendedor de periódicos. Ella estaba embarazada de otra pareja y ahora espera un hijo con él para mediados de septiembre. Van der Sloot cumple una condena de 28 años por el asesinato de la joven peruana Stephanie Flores. Su defensa ha negado que con su matrimonio el joven pretenda obtener la ciudadanía para evitar su extradición a Estados Unidos al término de su condena por el delito de estafa y extorsión a la madre de Natalie Holloway, a quien le exigía $25.000 a cambio de revelarle el lugar donde... Bien, es posible que con su matrimonio y con la adopción de la nacionalidad peruana, Joran van der Sloot se salga por la tangente y pueda evitar la extradición a los Estados Unidos, que es lo que Estados Unidos está solicitando, en el caso de la investigación de la muerte de Stephanie Holloway. No, perdón. Natalie Holloway. Gracias, Natalie Holloway. Vamos a hablar de ese tema y otros con Julio Rodríguez, abogado penalista. Además, hablemos también de la posibilidad de la reducción de penas en el caso de Joran van der Sloot. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pamela? Mucho gusto. Permíteme ir al Congreso de la República porque estaba produciéndose la votación de la ley universitaria. Igor Malca está ahí. Igor. Hola, Pamela. Se acaba de aprobar la ley universitaria y está votándose la exoneración de segunda votación. La primera fue por 56 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones. Se votó el pedido de Daniel Mora que en una cuestión previa para que se aprobara el texto sustitutorio que quedó pendiente y aprobándose así pues ya definitivamente este proyecto de ley. Está votándose, terminando de contabilizarse los votos y son 55 a favor, 48 en contra, 4 abstenciones. Se aprueba exonerar de segunda votación, por tanto ya es una realidad aprobada la ley universitaria. Y como dato curioso, la oposición grita Ecoteva, Ecoteva y Alexis, Alexis en referentes informes que han quedado pendientes
de ser visto por el Pleno del Congreso en esta legislatura. Tal parece que se va a postergar, se va a suspender brevemente, dar paso a un receso y ir con otros temas. A las 4 de la tarde se va a ver, anuncia Freddy Otárola, el tema de Alejandro Llovera, y va a continuar el pleno entonces a partir de las 4 de la tarde. Se suspende brevemente y entonces va a continuar el pleno a partir de las 4 de la tarde, viendo el caso de Alejandro Llovera. Queda pendiente el tema de la megacomisión, el informe de Trapal, de Pamela, y bueno, la nota del día, por lo menos de la mañana, es que está aprobado pues la ley universitaria aquí en el pleno del Congreso. Te doy paso, Pamela. Muy bien, Igor, muchísimas gracias. Entonces se aprobó la ley universitaria, 55 votos a favor, 48 en contra y 4 abstenciones. En esencia, desaparecería la Asamblea Nacional de Rectores y sería, digamos, reemplazada por esta superintendencia que asumiría varias, si no todas, las funciones de esta asamblea, entre otros temas polémicos. Igor Malca va a recoger reacciones que se las estaremos transmitiendo más adelante. Conversamos con el abogado penalista Julio Rodríguez sobre el caso Van der Sloot. Se casa con la madre del niño que tendrá pronto, porque ese es el caso. Conoció a la hija de los dueños del kiosco que atiende al interior del penal. La muchacha salió embarazada y se van a casar próximamente y ya salió el edicto. Entonces lo que nos preguntamos todos es que si al adoptar la nacionalidad peruana por matrimonio con una ciudadana peruana podría evitar la extradición a los Estados Unidos, que lo reclama por el caso de la desaparición de Natalee Holloway. Julio. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Qué tal? A ver, lo primero es importante destacar que él está en una situación muy complicada respecto a la sanción, porque ya es definitiva. La sala le confirmó 28 años de pena privativa de libertad. Esta pena por el delito de homicidio agravado le permite alcanzar tan solo el 7 por 1. Significa que por cada 7 días de estudio o de trabajo en el penal, redimirá 1. El cálculo aproximado es que si le han puesto 28, él podrá salir tal vez, si el juez lo decide, porque no es obligatorio, es una valoración que hace el magistrado, cumpliendo con todos los requisitos que no solo son trabajar o estudiar, acceder a los 25 años de pena cumplida. O sea, estamos hablando de que esto tiene para largo tiempo aún. Y en el momento en que eso suceda, incluso, el Estado peruano tiene el derecho de todavía mantenerlo en territorio peruano por el resto de la pena, que la cumplirá fuera del penal, a efectos de controlar que cumpla las reglas de excarcelación que le darían. Es decir, si mi memoria no me traiciona, esta persona creo que tiene 24 años en la actualidad, recién podría ser sujeto de una extradición cuando tenga 52. Ok, entonces el tema de que adopte la nacionalidad peruana no va a impedir que... Creo que en su momento... La extradición, o sea, igual por la condena que él tiene y lo que establece la ley, él tiene que quedarse en el Perú. Así es. Aun cuando Estados Unidos lo requiera y que pueda cumplir su condena, la condena peruana en territorio norteamericano, porque eso facilitaría además el tema de que sus familiares lo visiten y todo eso. Hay una serie de beneficios que jugarían a favor de él estando en prisión allá, ¿no? Pero depende de él, además. Depende del interno el acceder a la posibilidad de ser juzgado en otro país y cumplir el resto de la pena allá. Pero creo que no sería en los Estados Unidos, sino sería en Holanda. De donde es originario. Y por lo tanto ahí viene la discusión, porque los penales en Holanda evidentemente tienen otras condiciones carcelarias totalmente distintas a las peruanas y también a las norteamericanas. Entonces, lo que creo yo que debe estar tratando de generar es, en la eventualidad que traten de llevarlo a Estados Unidos con la pena no todavía cumplida, evitar una extradición que, hasta donde tengo entendido, también el Estado peruano ya aprobó. Esa extradición está aprobada, pero está suspendida a efectos de que él cumpla la pena. Pero como obviamente esta es una decisión que tiene un enorme contenido político, pasa por el Ejecutivo, no sabemos qué sucederá con el Ejecutivo de acá a 20 años, si permite o no permite la extradición. Y tal vez con este mecanismo lo que quiere evitar definitivamente es que no pueda ser llevado a los Estados Unidos a ser juzgado. Ahora, yo he escuchado hablar respecto a la posibilidad de que jamás pueda ser extraditado,
porque la pena prescribiría. Habría que ver en qué estado es donde está el requerimiento, porque eventualmente el juez norteamericano puede exigir la suspensión de la prescripción hasta que cumpla su pena y pueda ser juzgado. ¿Tiene esa potestad el juzgado en Norteamérica? El sistema norteamericano prevé una serie de reglas distintas a las nuestras. El sistema anglosajón tiene muchas diferencias del sistema europeo continental. El sistema anglosajón, una vez que tiene el sujeto conocimiento del procesamiento y no se pone a derecho, puede suspender la prescripción hasta el momento que pueda juzgarlo in situ. Correcto. O sea, ya te tengo frente a mí, entonces ahora te juzgo y empieza a correr a partir de ahora. Correcto. Ok. Podría, depende del estado, habría que ver cuál es la normatividad aplicable en el caso de él. O sea, entonces, el Estado peruano ha dicho, ok, sí, vamos a extraditarlo, pero primero que cumpla no solamente su condena, sino una vez que sea excarcelado, el periodo mediante el cual todavía tiene que permanecer en el Perú antes de regresar a su país. Correcto. Ajá. Y además regresaría a su país para recién iniciar el juicio que se le sigue ahí por el caso Holloway. Así es, por el caso de estafa y por el caso de extorsión. La extorsión es un delito bastante grave también en los Estados Unidos. Claro, porque no es que no hay pruebas concretas de que él haya estado involucrado en la desaparición de Holloway. Solamente el tema de que llamaba a la mamá a decirle yo sé dónde está. Y además aparentemente existiría información en su computadora que fue acá verificada y a partir de ello también generar la posibilidad de una eventual acumulación de elementos de prueba allá. Pero todo eso son hipótesis que no se han confirmado y que solo en el supuesto de que esto finalmente establezca un grado de involucramiento mayor en la desaparición podrían incluirlo a él en un procedimiento por ello. Pero a la fecha no existe nada. Entonces, para tranquilidad de quienes no queremos que este señor tenga beneficios por la forma en que con ventaja y alevosía acabó con la vida de Stephanie Flores, Yoram Vandersloot, a pesar de casarse y de que va a ser padre y de que esté estudiando y lo que fuera que esté haciendo, que enhorabuena porque finalmente la idea del encarcelamiento es la rehabilitación del reo. En teoría. En teoría, el sujeto no va a salir. No. Bueno. Y además es una potestad del juez finalmente, porque puede acabar cumpliendo los 28 años íntegros. Ok, ese es el criterio de conciencia. Excelente. Cambiemos de tema. En el caso Uribe, el delito de falsedad genérica, ¿cabe la prescripción en este caso? Porque aparentemente esa sería la figura, dado que ella presentó la hoja de vida con información falsa en el 2006. Pero ahí hay dos cuestiones que son bien importantes recalcar porque habría que identificar los momentos. Según lo que yo he escuchado, información periodística, porque no tenemos a la vista el expediente, en el 2006 lo presentó para poder acceder a un puesto de asesora en el Congreso. Eso es lo que yo tengo entendido. Accedió a ese puesto en ese momento, con esos documentos que habrían sido falseados. Entonces, la imputación que se le haría ya es por falsedad ideológica, en un documento con introducir datos falsos. Una declaración jurada, seguro de que habría cumplido determinados estudios. La pena máxima para ese delito es 6 años. Obviamente, a la fecha, si lo presentó en el 2006, habría prescrito. Pero si esos mismos documentos los presentó al Jurado Nacional de Elecciones a efectos de poder ser candidata al Congreso, ese plazo prescriptorio todavía no se ha cumplido, porque eso se habría verificado. Pero la denuncia viene, además, de hecho, la irregularidad la ha detectado, bueno, una denuncia periodística, y el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho suyo el tema y ha hecho la denuncia, ¿no? Entonces, lo que habría que constatar es, una cosa es que yo me presente a un trabajo y coloque datos falsos, y cosa muy distinta es que yo me presente a una elección popular en un órgano distinto, que es el jurado, y le presente documentación falsa. Entonces, si esto se ha producido allí, el plazo prescriptorio se va a contabilizar a partir del momento en que se cierra la inscripción para poder ser candidato al Congreso. Si mi memoria no es mala, esto debe ser en el 2010. Yo tendría que contabilizar el plazo prescriptorio a partir de ese momento en adelante. Claro. Y yo tendría que verificar allí recién si es que se alcanzó el mismo. Si la imputación es por falsedad ideológica, la pena es de 6 años. Por lo tanto, todavía no habría prescrito. Y sería el fiscal el que tendría que individualizar cuál es la pena aplicable en el caso concreto, de acuerdo a cómo se han narrado los hechos y cómo han sucedido. Claro, o sea que eso todavía, no hablemos de prescripción hasta que nos emita una resolución respecto a lo que tú mencionas. En el tema de los casos de corrupción, ¿deberían prescribir? Yo creería que no, sobre todo en casos de personas que pretenden ocupar un cargo público, si se les encuentra fehacientemente que han incurrido en este delito, no debería prescribir. A ver, es que hay un tema se está debatiendo el tema de reducir, sí, los beneficios penitenciarios para casos de corrupción. Cosas totalmente distintas. A ver, vayamos por partes. La prescripción
es un derecho fundamental, es un derecho humano. ¿Por qué? Porque el Estado te persigue. Y el Estado te persigue con todo su aparato. Tú te defiendes de todo el aparato estatal. Entonces, el que exista un plazo razonable es un derecho fundamental y humano. Si el Estado no te puede perseguir en el plazo que fija para la gravedad del hecho, evidentemente la ineficiencia del Estado no se la puedes trasladar al ciudadano. Es decir, si a mí me van a perseguir hipotéticamente por un delito de homicidio que tiene una pena que va hasta los 15 años o 20 años por ser, si es simple, si el Estado no me puede enjuiciar en 20 años, o sea, no me persigan más. No me persigan más. Es inoperante para poder hacerlo en ese plazo. No lo has podido demostrar. Ya. Lo que se establece en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos, ya existe una duplicidad del plazo prescriptorio, una duplicidad de la pena. Yo no puedo hacer imprescriptible un delito si es que detrás de ello no existe una importancia mayúscula. ¿Por qué hago imprescriptible? Como el tema de delitos de derechos humanos, lesa humanidad. Correcto. Okay. ¿Por qué? Porque ahí quien encubre el propio acto ilegal es todo el aparato del Estado. En una desaparición forzada, en un genocidio, quien es el principal interesado en cubrir el hecho, en desaparecer las huellas, en evitar la persecución, es el mismo Estado encargado de perseguir. Claro. Razón por la cual se hacen imprescriptibles. Pero los demás delitos no puede hacerse imprescriptible. Ya el sistema está dotado de una serie de facultades que permiten realizar actos de restricción de derechos, obviamente aprobados por juez, que van a facilitar la persecución de estos delitos. Yo no puedo darle imprescriptibilidad frente a razones que en esencia lo que están reconociendo es un Estado ineficaz. ¿Cuál es la pena máxima en casos de corrupción? Tenemos varios delitos. Tenemos delitos de cohecho, que tienen penas hasta los 8 años, colusión desleal, que tiene penas que va hasta los 15 años, delitos que tienen pena que van hasta los 8, 10, enriquecimiento ilícito. Asociación ilícita para delinquir. De funcionarios públicos tiene una pena que va hasta los 15 años también. Estamos hablando de plazos prescriptorios que van a superar los 15 años. Ya, o sea, entonces, digamos si el Estado que no hay puede, una ventana bastante amplia para que se pueda probar y se pueda condenar el delito. Sin ninguna duda, lo que sucede es que, lamentablemente... Es que estamos hartos de la corrupción. Pero es que eso obedece a razones que no pasan por darle más facilidades de persecución por encima de los estándares legales internacionales. Tiene que perseguirse la corrupción, pero lo que pasa es que hemos tenido un Estado totalmente de espaldas e ineficiente a la corrupción y que cuando... Y al control, ¿no? Sobre todo, ahí va, al control, ¿no? Previo. Claro. Y lo que está haciendo... lamentablemente en una gran cantidad también de circunstancias es generar satanizaciones que a la larga lo que van a implicar es otra vez un desconocimiento de la ciudadanía de qué es lo que está sucediendo o un descrédito de que lo que se está haciendo no es una persecución jurídica, sino más bien una persecución de corte político. Claro. Eso es importantísimo. Finalmente, entonces, la reducción de beneficios penitenciarios en casos de corrupción, ¿estaría bien? Como una alternativa a la no prescripción de este delito? Yo creo que es indistinto porque ya estamos hablando de penas que son muy altas. Si a una persona yo le voy a aplicar... ¿Qué tipo de beneficio se aplica en el caso de corrupción? El 2x1. El 2x1. Sí, el 2x1 que tiene cualquier persona que ha cometido un acto ilegal. Pero yo creo que o sea, no vamos a solucionar el tema de corrupción atacando el problema cuando este ya sucedió. Los mecanismos previos son los más importantes y cuando tú tienes órganos de control que no funcionan correctamente, cuando tienes órganos que investigan y que no investigan lo que deben, sino que investigan lo que reciben como instrucción de investigar y que los casos lo convierten en emblemas políticos y no en casos legales, es cuando se producen los enormes problemas. El tema, por ejemplo, de Cajamarca, yo he escuchado parte de la audiencia, he escuchado lo que han explicado algunos respecto al contenido de los elementos incriminatorios, son abundantes y son muy claros, pero lo que era obvio, no son de ayer, no son de hace un año. O sea, hemos esperado que la cosa, en el caso de los presidentes regionales, nos explote en la cara. Cuando ya habían informaciones periodísticas, cuando ya habían entrado organismos de control y en muchos casos sí habían hecho la vista gorda. De acuerdo. Entonces, en el primer momento que se detecta la irregularidad, tiene que ser investigada y aplicarse las reglas que corresponden. Por eso es que el fiscal Peláez está yendo al Congreso para responder por qué se removían fiscales que estaban haciendo investigaciones, por ejemplo, en el caso de Ancash. Julio, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho. Ha sido muy ilustrativo, de verdad, conversar contigo. Gracias. No, un placer para mí cuando ustedes gusten. Gracias. Pausa y volvemos en Más que Noticias. Bueno, sí, bueno.